Hola, muy buenos días. Gracias por su paciencia el día de hoy. En realidad estamos tratando de hacer una dinámica que de alguna forma les pueda a ustedes aportar. El día de hoy vamos a estar hablando más de lo que es el manejo de bases de datos 1, pues ustedes puedan ver algo que ya pasa en el día a día en relación a este manejo. Y pues vamos a comenzar sobre una base. ¿Cuál es el punto de partida de una investigación que realicemos? De acuerdo a lo que hemos hablado. La pregunta de investigación, correcto. Entonces, nunca tenemos que olvidar que es siempre la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación al menos va a tener tres elementos sumamente importantes. Van a ser la población, las variables y la relación de las variables. ¿Por qué es esto importante y por qué enfatizamos todo el tiempo en relación a esto? Porque cuando estamos hablando del manejo de base de datos, y lo que vamos a ver en este ejemplo es que siempre va a partir de mi pregunta de investigación, de la identificación de las variables, porque de esto básicamente van a emanar dos aspectos. De la pregunta de investigación va a emanar el objetivo, y de las variables va a emanar la operativización de las variables. Esos dos elementos son sumamente importantes de entender cuando yo voy a manejar datos. Entonces, nuevamente, pregunta de investigación me va a llevar a saber cuáles son mis objetivos. Por alguna razón, en los formatos que les piden usualmente llenar, acá en Guatemala particularmente, siempre les van a hablar de objetivos generales y objetivos específicos. Personalmente, y ya en el campo de la ciencia, algunos creemos que no es necesario hablar de objetivo general o de objetivos específicos. Son objetivos. Esto es lo que pasa. Pero solo para tener claro, los objetivos generales y los objetivos específicos no es muy difícil entenderlos sobre la base de que los específicos ayudan a alcanzar el general. Eso es lo que se busca. Entonces, estos objetivos parten siempre de la pregunta de investigación. De la mayoría de artículos que ustedes van a leer les va a decir, este artículo tenía el objetivo, entonces uno tiene que deducir en base al objetivo cuál era la pregunta de investigación. Yo no sé por qué hacen eso, he visto muy pocos artículos que dicen la pregunta de investigación que decidimos hacer era esta. Normalmente es el tipo de cuestiones que tienen que hacer, pero no nos dicen la pregunta de investigación, nos piden a nosotros que terminemos deduciendo lo que son nuestros objetivos. Ahora, una vez yo tengo claro cuáles son los objetivos generales y específicos, el otro aspecto en el protocolo que van a tener que dejar bien claro es operativización de las variables. De variables. Ahora, fíjense pues, hoy, y el material que yo les pasé, es para poder elaborar cuestionarios y para poder en un momento dado poder crear una base de datos. Entonces sí necesito que me sigan la lógica de esto, porque yo creo que en las clases nunca nos explican que hay una lógica, hay una lógica en lo que vamos haciendo. Entonces, tenemos una pregunta de investigación donde hay objetivos generales específicos. La pregunta de investigación va a tener y va a definir las variables, y sobre esto se van a operativizar también las variables, ¿verdad? Entonces, en la operativización de variables que se identificaron acá, o sea, no puede haber otro lugar que no salgan las variables que no sea esta. Por eso se llama operativización de variables. Estamos hablando de esto. Ahí no tiene que haber pierde en ese razonamiento lógico. Sin embargo, en mi experiencia, en este proceso, ahí es donde todo, como decimos en el buen chapín, todo se hace en bolas, ¿verdad? Porque no saben cómo ordenar esta operativización. Y con fines prácticos, miren pues, cuando operativizan la variable, primero tienen que identificar la variable. Luego, vale la pena saber si no está compuesta por subvariables. Y luego, nos interesa mucho, les van a pedir usualmente dos aspectos. Les van a pedir definir la variable. Pero existen dos tipos de definiciones que les van a pedir decir. O sea, está la definición conceptual, está la definición operacional.
O sea, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Les van a pedir el tipo de variable que van a manejar, la medida que van a utilizar y cómo van a hacer, pues básicamente, cuáles van a ser las unidades en que van a obtenerse. Esto cambia. Esto no es como una receta de cocina, pero digamos que esta es la lógica que les van a pedir. Así que pregunta de investigación, les define las variables. Como este cuadro es la operativización de variables, aquí empiezan a poner las variables que vienen de la pregunta de investigación. Eso es como lo de cajón. Entonces, cualquier variable que yo maneje va a caer acá. Si la variable tiene subvariables, las vengo acá y todas van a tener algún tipo de definición conceptual. ¿De dónde, aunque esa no es la plática de hoy, de dónde viene la definición conceptual? De lo que ustedes manejaron en el marco teórico, en el marco teórico. O sea, en el marco teórico tuvieron que haber colocado definición de nefropatía, por ejemplo. Pues entonces, en el marco teórico se tuvo que haber colocado nefropatía. O sea, solo están copiando acá lo que hicieron en el marco teórico. Si colocaron algo relacionado a, digamos, fumar, ¿cómo se define fumar? Esa es la definición conceptual. La definición operacional les dice a ustedes cómo piensan operar, pero ya en el sentido de lo que va a ser su medición, lo que ustedes establecen. Es decir, si yo pongo acá, voy a ir a fumar, fumar puede ser, fuma sí o no, ¿verdad? O sea, simplemente. Pero alguien puede decir, fumar, la definición operativa es que esa persona esté fumando o haya fumado en los últimos 20 años, por ejemplo. Entonces uno lo define aquí operativamente. No tiene como base el concepto, pero luego está lo operacional y basado en eso, yo puedo decir fumar. Si digo sí o no, es una variable de tipo categórica o cualitativa. En la escala que les dije la vez pasada, la escala puede ser nominal, ordinal, de intervalo de razón. Es una escala de nominal, porque es sí o no, fuma sí o no. Y finalmente lo vamos a medir básicamente sobre decir sí o no. Uno puede decir 1 es sí, 0 es no, o puede colocar 2. Es una manera de poder mencionar, y en esto me voy a enfocar acá, o sea, en la escala de medición y en estos aspectos. Pero cuando ustedes, ¿cuál es el tema del día de hoy? Dijimos, es cuestionarios, exactamente. Entonces estamos hablando de cuestionario. Entonces, cuando yo tengo mi pregunta, tengo las variables establecidas y estoy operativizando las variables, como lo que acabamos de decir, llego a este punto, ya sé qué datos necesito obtener. Entonces ya no es difícil. Si yo operativicé bien esto, si yo me enfoco en operativizar, lo que toca es generar un cuestionario para recolectar las variables. La manera más sencilla, un primer paso que yo realizo para hacer el cuestionario, es que les pido básicamente que recuerden dos elementos cuando lo hacen al elaborar el cuestionario. Lo primero son las preguntas de estas variables. Fíjense bien en este tip, porque este tip realmente es algo que muchos no le ponen atención, pero es clave. Primero voy a tratar de generar un listado de las variables, ahorita se los muestro, y de último le voy a pedir los datos generales, no al principio. Hay una razón técnica de eso. Entonces, primero pido todas las variables y luego vienen los datos generales. Entonces, solo para que no se pierdan al inicio, tanto profesores como estudiantes, lo que necesitamos es que recuerden su pregunta, sus variables. Saben que todas las variables que tengan que ver tienen que estar acá, con sus subvariables, definiciones conceptuales, operacionales, tipo, medición y unidades. Y luego agarro una página Word y comienzo a hacer un listado de todas las variables. No me pongo a hacer las preguntas, solo el listado de las variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiro todas las variables en el primer borrador y sobre esa base de último coloco todo lo que tiene que ver con cuál es el nombre, cuál es el teléfono, cuál es la edad. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué ese orden? Porque
Si es un cuestionario que yo debo preguntarle a alguien, necesitamos que las personas al inicio tengan la energía para responder y estén concentradas. Entonces queremos que la gente de entradita, como les tuvimos que leer, recuérdense que les tuvimos que leer el consentimiento informado, tuvieron que haber firmado y hay un tiempo, la gente se cansa. Entonces los estudios han evidenciado que es mejor comenzar haciendo las preguntas directas y al final les hacemos las preguntas que no tienen que estar pensando, como cuál es su nombre, cuál es su edad, cuál es su teléfono, ¿me explico? Entonces, esto es una cosa muy importante, invertimos el orden con la finalidad de que en una recolección de datos de persona a persona no se cansen las personas y les dejamos descansar al final para que la experiencia no sea tan traumática, porque realmente a veces muchos, creo que aquí todos sabemos que hacer o llenar un cuestionario no es cosa fácil, ¿verdad? Y no todos nos atrevemos a hacerlo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ale? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, en el caso, ¿por qué les dije acerca de los objetivos? Porque el primer objetivo específico siempre va a ser caracterizar epidemiológicamente a los pacientes, siempre. No importa, ese es el primero, porque en todos los estudios hay que caracterizar a quienes estudiamos. ¿Qué estudiamos? Esa es la tabla número 1. Aunque no aparece como una pregunta de investigación, esa caracterización epidemiológica va a ser la 1. ¿Y qué es caracterizar epidemiológicamente? Tiempo, lugar y persona. Usualmente es la persona, ¿verdad? Cuando le pedimos una identificación como lo que es el nombre, puede ser nombre, le vamos a pedir edad, podemos pedirle sexo, le podemos pedir ocupación. Entonces, el objetivo inicial es caracterizar epidemiológicamente, pero las subvariables, la variable principal es la caracterización epidemiológica, pero esa tiene subvariables. Esta, nombre, edad, sexo, ocupación, cada una de estas son subvariables y cada una tiene que tener su definición conceptual, su definición operacional, el tipo, la medición y lo que aparece en este caso nombre nominal, ¿verdad? Porque es lo que la gente dice, básicamente. Edad, una definición conceptual, edad biológica en años a partir del nacimiento al día del momento en que le realizaron el cuestionario, la definición operacional, que es lo mismo, ¿verdad? El tipo, que sería cuantitativa, y cuidado acá, miren pues, cuidado acá, porque en edad no me voy a detener en definición conceptual porque hay que ser cuidadoso, el marco teórico nos los tiene que decir, porque medir la edad es a veces un poco complejo, pero bueno, vamos a suponer que es que nos van a decir los años que tienen, o los días que tienen, o las semanas que tienen, o los meses que tienen. Pero, ¿cuál es el problema si ustedes no desde aquí no definen bien cuál es o cómo van a tomar esa variable? Por eso la clase pasada, cuando les dije las diferentes medidas de variables, solo hay 4. Bueno, 2 tipos. Está la cualitativa o categórica y la cuantitativa. La cualitativa o categórica se puede dividir en nominal u ordinal. La otra es intervalo y razón. Solo existen esas 4. La cuestión es que cuando yo vengo acá y quiero definir el tipo de variable, desde el tipo, es muy frecuente que cometan el error, a ver, no de entender la variable, sino que ustedes como maestros en ciencias que se están formando, entiendan que deben que escoger entre decidir si van a obtener una variable de tipo cuantitativa o cualitativa. ¿A qué me refiero con esto? Miren pues, es muy frecuente que lo que ustedes quieran, digamos, en edad, pongan ustedes preescolar, escolar, ¿sí? Adolescente, que coloquen una categorización. Si hago eso, es una variable de tipo cualitativa, con una medición que sería ordinal. Entonces aquí tendría que poner, es como, digamos, escolar, preescolar, adolescente. Pero cuidado,
Porque si hacen esto, en ese momento, le están restando poder estadístico a su muestra. Y como a la hora que ustedes coloquen aquí la variable, van a poner edad, porque ahí estamos poniendo la pregunta, ¿cuál es la edad? Y seguro van a poner categorías como preescolar, escolar, adolescente, estamos poniendo ese ejemplo, y van a pedir esta información así. Cuando lo correcto es que, como vimos en la clase pasada, cada vez que yo tenga que capturar una información, si la información la puedo capturar numérica, la capturo numérica, no la capturo de una forma cualitativa. Ejemplo, presiones arteriales, esa es otra. Le ponen presión normal, le ponen presión baja, le ponen hipertensión, le ponen los diferentes grados de hipertensión que puedan haber, capturan así el dato, no capturan ni la presión diastólica, ni la presión sistólica o la presión media, y ahí pierden poder estadístico. No vamos a hablar de eso ahorita, pero pierden ese poder. Entonces, utilizar y capturar el dato en un cuestionario a través de una categorización al inicio les hace perder cuando tuvieron que haber tenido un tipo de variable cuantitativo. Así que los profesores que tienen a su cargo, si ven una categorización así con una variable, y ustedes son los que tienen que ayudar a los profesores a verlo, es si la variable es edad, no la voy a agarrar como un tipo cualitativo ordinal preescolar. Puedo, no debo, porque lo que debería que ser esta es una variable de tipo cuantitativa, de escala de razón, donde básicamente me van a dar el número que es lo que necesito. Entonces, en lugar de poner edad así, tendría que poner edad, una linita, años, vamos a poner que es en años. Es dos formas diferentes de capturar. Si lo pongo acá, lo pongo en años, entonces en la hoja Word, el primer borrador, lo que voy a hacer y que le voy a pedir que revisen a mis profesores es de que ellos miren, esta primera variable que está acá se va a capturar de esta forma. Y así estamos creando el cuestionario, ¿sí? En años. Eso es número uno. Bueno, en este caso la edad quedaría acá, ¿verdad? Porque estamos puestos en edad general, solo aquí se me come un poquito, pero tendría que ser en edad general, porque pueden haber otras variables que estemos manejando acá. Bueno, el otro aspecto es que vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar la doctora Pastor. A ver, ella hizo su trabajo de graduación recientemente, ya se acaba de graduar. O sea, es como muchos de ustedes que acaba de graduarse. Está en Petén, ella está desde Petén. ¿Por qué decimos esto? Porque primero, con ella estamos trabajando a distancia. O sea, esto no se requiere estar trabajando aquí a la par, pues. Y hemos estado, todo lo que van a ver, lo hemos elaborado a distancia. No es problema trabajar a distancia, si seguimos algunos aspectos. Así que ella nos va a mostrar, porque ella realizó su trabajo de graduación en una tesis de campo en la facultad, en la carrera de medicina en Petén, sobre accidente ofídico, ¿sí? Eso es lo que ella estudió. Entonces, vamos a partir, lo que quiero que muestre ella es cómo fue su pregunta de investigación y a partir de eso, la operativización de variables. Vamos a ver la parte, no es que ya esté corregido, esto quiero que ustedes lo vean para que me digan qué les parece basado en esto que estamos viendo acá, de esta lógica. ¿Estás, Jenny? ¿Ya nos escuchas, Jenny, verdad? ¿Sí? Voy a poner ahora aquí Sí. Bueno, yo ya no voy a hablar y nos va a explicar para que... Ya, Jenny, ¿podrías mostrarnos la secuencia que te pedí? Realmente cuando revisé los expedientes me di cuenta de que había mucha más información por recolectar, que me quedaba un poco corta de utilizarla en la tesis, por eso es de que pues estamos trabajando esto con el doctor para poner más datos y pues que se lleve la información, ¿verdad? Entonces empezamos con el doctor a realizar, aquí está. Se empezó a realizar lo que es la base de datos, como él muy bien indicaba. Pues esta fue la primera base de datos
que realizamos, pues agregamos un código. El código, pues como él me estaba explicando, tenía que ser un código que sea único y que yo pueda hacer, que yo pueda entenderlo, ¿verdad? Entonces aquí pues es un código de edad, ocupación, edad en años, el departamento, el municipio donde residía la persona, la comunidad. En este caso pues tenemos 58 pacientes que fueron ingresados al Hospital de San Benito por accidente físico durante el periodo del año pasado. Y pues estos serán los datos. Realmente el principal objetivo, como el doctor nos estaba comentando en la clase, era que pues en este caso borramos todo lo que era identificable a un sujeto humano. Esto quiere decir que todos los datos personales, entre ellos el nombre, el DPI, el registro médico, que yo en esta boleta de recolección de datos pues había colocado, pero ya en esta base de datos como tal pues borramos todo lo que era datos personales, ¿verdad? Y eso pues para proteger al paciente con la privacidad y la confidencialidad. Entonces esta fue nuestra primera base de datos, que ustedes ven que está bien larga, y bueno, fui agregando en el trabajo de campo, porque según las historias médicas pues había muchos datos de mucho interés, ¿verdad? Como las complicaciones, si fueron ingresados al intensivo, perdón, qué tipo de serpiente fue, si se utilizó antibiótico o no se utilizó antibiótico. Pues sabemos de que en Guatemala también hay mucho uso de torniquetes. En este caso pues sí hubieron 3 personas que usaron torniquete, y pues a eso hubo una complicación de una amputación del miembro inferior izquierdo, y pues los antecedentes. Y esta fue nuestra primera base de datos. Luego pues ya pasamos a una base de datos un poco más limpia. La verdad es que es muy diferente. Aquí podemos ver de que primero lo que hicimos aquí en esta fue la que trabajamos el día de ayer, en que la pasamos pues al inglés. Y otra cosa es de que en las variables, pues el doctor me estaba comentando de que tenemos que tratar de utilizar palabras cortas. Entonces utilizamos palabras no más de 5 letras, y pues esta es la base de datos. Esto se entiende así, y tenemos solo números porque hicimos un data dictionary. En esto pues puede colocar el nombre de la variable. Por lo menos acá podemos ver en sexo el nombre de la variable y la descripción de la variable que identifica el sexo del participante. Entonces 1 eran masculinos y 0 femeninos. Y aquí podemos ver, que tenemos 2 tipos de variables, ¿verdad? 1 y 0. Entonces aquí identificamos, gracias a ese vocabulario, pues el sexo. Y así se va con raza, con educación, ocupación, años. La variable en años pues la variable en años la dejamos pues literal, no la categorizamos como tal, sino que dejamos los años en sí. Y pues así se fue en todos los departamentos, el estado, las comunidades de Petén, que fueron varias, y el tipo de suero y todo. Aquí lo categorizamos con las variables y los números. Y en algunas cosas pues sí tuvimos varias variables, como en esta que tuvimos, que era el específico, la área anatómica específica de donde fue la mordedura. No sé si me escuchan. Sí. Sí te escuchamos. Ok. No sé si sigo, doctor, o quiere que... Poneme por favor. Que pasen. Poneme por favor tu... ¿Mi qué, doctor?
Operativización de variables de tu tesis. Abrí ahí tu micrófono para que te oiga. La operativización de variables de tu tesis. Ah, sí. En la primera, ¿verdad? ¿Dónde está tu tesis? Exacto. ¿Está? Déjala ahí. Aquí. Bueno, miren, aunque esta no es la operativización de variables, bájala un poco, por favor, quiero ver la primera línea. Un poquito más. Bájala. Que también no vieron nada. Bueno, miren, pues, uno de los errores que usualmente ocurre tiene que ver con que empiezan a utilizar esta primera línea y termina siendo un problema porque cuando uno va a utilizar un paquete estadístico, uno necesita poder tener... Decirle que cierre su micrófono un momento. ¿Podría cerrar tu micrófono, porfa? Dale un ratito. ¿Podrías apagar tu micrófono un ratito? Voy dentro. Entonces, uno de los errores es aquí, ¿verdad? Voy a apagar la cámara. Sí, es que eso es. Bueno, miren, uno de los errores frecuentes es que estas bases de datos las empiezan a llenar con datos alfanuméricos. ¿Por qué es un problema? Porque a la hora que ustedes quieren pasarlo por un paquete estadístico, no les permite hacerlo. Entonces, si se dieron cuenta, les mostraron en un inicio esta base de datos contra la otra base de datos que tenían valores numéricos. 1, 0, 2, 1. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando ustedes capturen el dato, uno de los errores más frecuentes es que les trasladan una base de datos como esa. Ese es un gran error. Primero que todo hay que tener claro, esta no es una base de datos, es una hoja de Excel, pero le llamamos la base de datos, porque la base de datos por definición es diferente, ¿verdad? Pero esta es una hoja Excel con datos, y que usualmente utilizamos la palabra base de datos. Presentar así, ese es el peor error, porque no lleva un trabajo. Si ustedes se dieron cuenta, ya también mostró lo que es el Data Dictionary, o lo que es un diccionario de datos. Porque se los pasan a los profesores, pero no saben qué es. Entonces hay que generar un diccionario para saber. Y es fácil. ¿Cuál es el nombre de la variable? Un código de la variable no es el nombre total, sino es un nombre codificado, porque esa codificación se la voy a mostrar la próxima semana cuando hagamos el análisis, porque vamos a utilizar esta base de datos para ver cómo corre ese análisis. ¿Y cuál es la diferencia? En la primera, en esta que nos mostró, no podía uno tener la posibilidad de manejar la base de datos. En la segunda, ya nos permite hacer o buscar la descripción y luego las asociaciones que ya buscaba. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que nos está mostrando Jenny, ¿verdad? Aquí ya son unos ceros. Quitamos identificadores, porque ella tenía usualmente un identificador. La base de datos no debería, y de hecho, no sé si supieron esta semana, ayer pasó uno de los diputados que quieren hacer una ley sobre manejo de datos clínicos. Están tratando de impulsarlo. Cristian Álvarez la presentó. Quieren hacerla para que tengan acceso los pacientes a datos, a sus datos clínicos, ¿verdad? Y quieren proponer a través de esos registros. Eso fue ayer. Lo que significaría que, digamos, muchos de los datos que nosotros podemos obtener o pueden emanar
van a venir con identificadores. Entonces hay que tener cuidado porque lo que hizo la doctora fue codificar y solo ella tiene la base de datos original que amarrado a la codificación sabe a quién se trata. Yo no puedo andar esa base de datos en teoría, por ética, no la puedo andar en un USB, no la puedo mandar en un correo electrónico, no la puedo mandar en un dispositivo que no tenga mínimos de seguridad si tiene datos identificables. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Y dos, ¿de dónde sale esta codificación? Como les dije, de acá. Empieza desde la operativización de variables. En la operativización de variables, si es 1 y ceros, es 1 y ceros. ¿Y cómo lo voy a saber? Si yo voy a tomar los datos de forma electrónica o de forma escrita, yo solamente colocaría acá. Si es en años no tengo que hacer categorías, pero si es, por ejemplo, acá que voy a utilizar sexo, por ejemplo, 1 femenino, 0 masculino, entonces en ese caso que utilizo eso, debo dejar en el cuestionario que 1 va a significar y en el cuestionario tiene que parecer que 0 es masculino. ¿Cómo establezco entre 1 y 0? Usualmente el 1 es para la persona que está en riesgo o que tiene la característica. El 0 significa que no es riesgo o que no tiene características. Es una como línea fácil para poderlo rehacer. Pero lo que les trato de decir es que, como vieron, Jenny, ¿nos podrías mostrar tu boleta de recolección de datos, por favor? Gracias. Entonces, miren la boleta de recolección de datos. Por eso quería que vieran. ¿Qué ves ahí? No está codificado. Y eso es lo que tienen que evitar. Lo que tienen que evitar es que desde aquí empiezan a codificar. Tiene que haber 1, 0, 1, 0 para tener, y sobre esa base ya ustedes van llenando la información y la van codificando en la base de datos. No tiene que salir femenino, masculino, porque el tema con el cuestionario, cuando ustedes están obteniendo notas, es que pueden haber teclazos. Y miren, ahí es un dolor de cabeza. Si lo están haciendo en un Excel a mano, a veces el sí lo ponen con mayúscula, el sí sin minúscula, a veces se les corrió una letrita. Entonces cuando ustedes hacen con el filtro y buscan tener, les aparece en el filtro que tienen como 3 diferentes tipos de sí. Entonces hay que volver a limpiarlas. Mientras que 1 es 1. Es muy difícil que alguien 1 va a ser 1. Entonces es un dato numérico que rápido no hay problema. Cuando ustedes ponen femenino, cuando ponen nombres más altos, si no tienen codificado, bien, les van a salir un montón de nombres. Entonces la idea es codificarlos. Y así se evitan problemas a la hora de poder estar corriendo la base de datos. Dicho de paso, es muy importante entender que otra cosa que no les dicen es que una boleta de recolección de datos en investigación debería tener su manual de llenado. El manual de llenado es prácticamente colocar lo que dije en la operativización de variables. Todo cuestionario debería decir cómo se llena, o sea, tener un manual de llenado. Todo, para saber qué pasos van a hacer y qué tipo de definiciones tienen que hablar con la persona al momento de llenar. O sea, todo cuestionario debería tener un manual, así como toda base de datos debería tener un diccionario de datos. ¿Sí? Entonces eso es un tip para usted. Bueno, como les dijimos, la idea es un tip. No hagan solo el cuestionario. Y como les mencionamos, el cuestionario acá tiene que estar llenado de una forma tal que tenga todas las variables, tiene que ser congruente con las variables que estamos observando. ¿Podrías, Jenny, ponerme la primera base de datos que vimos? La primera que tuvimos. Solo quiero que te acordás que tenía esta de arriba, es que tenía como una línea arribita, tú las tenías como una línea encima que decía cuál era. Así que, sí, yo creo que, bueno, el tema aquí es... Gracias, ahí podemos dejar. ¿Podrías ampliarlo un poquito más, por favor? Entonces, si se dan cuenta, algo que no deben hacer cuando crean la base de datos es colocar esto así: código, sexo, pueblo, escolaridad, ocupación, edad en años. Ahí se van a dar cuenta. Puedes poner ya la última, porfa. La manera más sencilla que yo he generado para darle nombre a esa columna que me dice la variable es hacerlo en inglés y buscar usualmente en inglés
una forma de unas 4 o 5 letras de un número, no símbolos, o un número. Por ejemplo, código le llamamos code. Sexo, sex. Race, raza o etnia, ¿verdad? Pupil fue lo que se le ocurrió a la doctora Pastor para lo que era escolaridad. Ocup, para ocupación. Edad, age, por ejemplo. Entonces, a la hora de construir esa hoja Excel con datos, no importa que hagan esto, sí, podrías poner nuevamente, por favor, la base, el diccionario de datos. Gracias, Jenny. Gracias por ponerlo así, muy amable, exacto. Como vemos acá, la idea siempre es que les presenten los dos, cuando tienen los datos, siempre. Porque el código les dice qué identifica, ya saben qué es este código. Sex identifica el sexo del participante y les dice cómo leer este código que aparece acá. Vayamos, por ejemplo, a ocupación, ¿verdad? Ocupación, dice ocupación, ocup, identifica el trabajo del participante, 0, 1 hasta 8 categorías. Entonces vamos sabiendo que 1 es, digamos, sería de los que están en tiendas o en restaurantes, perdón. Lo que es ama de casa, en el número 2, número 2 ama de casa, aquí que no tiene, 3 que podría ser un estudiante, pero no ponemos palabras. ¿Por qué? Porque si utilizo palabras voy a hacer teclazos, y si hago teclazos se me va a confundir, y a la hora de hacer el análisis, me va a costar hacer el análisis con datos que no sean numéricos. ¿Preguntas hasta acá? Como esto es un crash course, como decimos, rápido, de tips que puedan ser, ¿verdad? Pero esto es lo principal previo a hacer lo que vamos a ver la próxima semana, que es ya agarrar. Con Jenny vamos a mostrarles cómo es que se agarra la base de datos y cómo procesamos con un paquete estadístico cuando ya tenemos esa versión de la base de datos. ¿Alguna pregunta o comentario? Tal vez el comentario, Erwin, es de que nosotros vemos que cometen mucho ese error en la tabla de variables, que no definen bien operacionalmente. Ahí ponen una definición que es un concepto, ¿verdad? Cuando ahí lo que tenemos que poner es cómo vamos a medir la variable, ¿verdad? Y podríamos ponerle escala a esta numérica, por ejemplo, 0 masculino, 1 femenino sería, ¿no? Así es. Exacto. Y eso les va a facilitar la boleta recolectora, ¿va? Porque la boleta recolectora se hace con base a la tabla de variables, que eso es, a veces se ponen a hacer el cuestionario o la boleta recolectora y no tienen bien hecha la tabla de variables. Así es. ¿Ah? Es un error, sí. Sí, Mario, o sea, el tema aquí es que fundamental lo que están estando, y creo que sus profesores se van a hacer es, ¿qué tienen en la tabla de variables? Si la tabla de variables está bien, se van rápido en el cuestionario. Ya que se tenga el color, que la letra, esto no se preocupe. Lo importante es que capture el dato de la mejor forma. Cuando me des algún intervalo también tienes que poner un... Buenísima pregunta, o sea, un intervalo. Pues esas edades ya, te pongo ejemplo, de 0 a 1, arriba de 1 a 5, de 5. Sí, sí, después. Aquí, a la tabla ya, le tienes que poner a ese intervalo, tienes que poner un número. Yo puedo hacer, y eso cae, gracias por hacer esta pregunta, como dijimos, digamos que, pongamos un ejemplo de dónde utilizas tu intervalos que te gustaría tener intervalos. En edades o en mediciones, ¿verdad? En edad, ¿verdad? Muy bien, entonces volvamos nuevamente a edad. Vengo en edad y yo tengo dos opciones, o lo capturo cualitativamente, o lo capturo cuantitativamente. Cuando sea edad, capturo mejor cuantitativamente. Fíjate pues, agarrar y capturar la edad, porque con el paquete estadístico yo te puedo generar los intervalos. Okay. O sea, pero necesito tener la edad, no viceversa. Lo que es difícil es sacar de intervalos, deducir la edad. No podés, porque como te metieron las edades en intervalos, ya no puedes sacar, no decir las edades de cada uno. Perfecto. Porque lo metieron. Entonces, buenísima pregunta, ¿no? Vean, y esa es la razón porque uno lo ve, o sea, eso es lo que uno tiene que tener la experiencia, poquito a poco, decir, esta variable es edad. Yo la quisiera obtener en edad, como presión arterial que decíamos, ¿verdad? La presión arterial también la podrías tener que te da ciertos intervalos, o las glicemias te dicen si está en prediabetes, en diabetes, ¿verdad? Entonces, eso maneja intervalos, pero si
Puedes captar el dato de la hemoglobina glicosilada, captas y el dato como la hemoglobina. De ahí yo me encargo en el paquete estadístico hacerte esos intervalos. Y un ejemplo muy común es con lo del peso al nacer, ¿verdad? Ponen rangos, pues ¿para qué? Pongan cuánto pesó. El paciente 1 pesó 2050, el paciente 2 pesó 3.4 y ya después hago yo mis rangos para ver, ¿verdad? Si están, digamos, si son pequeños para gestacional, grandes, pero eso lo hago después de que ya capturé y operé el dato numérico. Sí, exacto. Exactamente, ese es otro ejemplo muy frecuente. La gente empieza a capturar el dato en un intervalo, en una categoría. Siempre pregúntense, ¿este dato lo puedo capturar numéricamente? Captúrenlo numéricamente, porque después nosotros con los programas estadísticos podemos hacerles las categorías, los intervalos, como quieran, ¿verdad? Ese no es problema. Lo que es el error es perderse la oportunidad, porque se los van a preguntar en las revistas. Les van a preguntar, por ejemplo, como decía ahorita Mario, ¿cuál era el peso medio y la desviación estándar? Porque siempre les van a pedir eso, pero de un intervalo no les van a poder calcular. O sea, podría sí, o sea, pero es muy jalado. Es mejor tener el dato y uno ya puede calcular ese peso medio. Y por eso es que hablábamos con la doctora. Bueno, creo que la lección aprendida, porque la doctora Pastor, que estoy súper agradecido que está tomando el tiempo para estar con nosotros, y nuevamente gracias doctora Pastor por eso. Y segundo, que se atreva a hablar, porque sabía que es recién graduada, está ahí. Pero vamos a publicar lo que estamos desarrollando nosotros con una compañía en Estados Unidos, sueros antiofídicos. Entonces, este estudio nos está permitiendo caracterizar este tipo de situaciones. Entonces, es uno de los pocos estudios que hay. Y si se dieron cuenta, ella no tenía operativizadas, tenía el cuestionario. Primer grado. ¿Recuerdan? O sea, es lo que hablábamos con ella. Ella está ahorita en Petén, allá se está graduando. Nosotros estamos acá y aún acá se confunden en hacerlo. Entonces, lo importante es que tienen su operativización de variables y eso la puede orientar a ella para poder realizar su cuestionario de una mejor forma, técnicamente hablando, y finalmente podemos tener una base de datos que capture y nos facilite la vida. Porque ¿cuál es? Y esto es un principio fundamental de algo mucho más grande, que es la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia existe sobre un simple fundamento, y es que busca simplificar los procesos por el tiempo. Buscamos que eficientemos tiempo. Al hacer bien las cosas, nos permite eficientar y a entrar directamente a análisis. Si no, estamos perdiendo tiempo. Ese es el problema. Sí, doctor. Yo creo dos cosas importantes acá. Una es que cuando ellos terminan, usan la hoja de Excel, porque inicialmente eso es donde empiezan ellos a recolectar los datos. Y como bien dicen, no es una base de datos. Hasta que lo ingresen al programa, que por fines prácticos estamos usando Hamori, que es el que tiene la licencia gratis, es la que se puede utilizar, porque las otras licencias pues sí cuestan bastante dinero conseguirlas. Ahí ingresan ellos hasta el segundo año, pero se están codificando mal, porque a veces ponemos nosotros, o veo yo que hay a veces hasta 12, 14 variables que a veces no tienen ninguna relación con los objetivos. Entonces a veces el número de variables también son tantas que a veces uno topa la base de datos con datos innecesarios. Totalmente, exacto. Y a eso precisamente hablamos, doctor Patzán, muy valiosa la observación, porque en realidad en investigación, como no tenemos mucho tiempo, tratamos de eficientar a través de procesos, y si tenemos claro, quizás esas grandes categorías que a veces creamos las podemos simplificar en algunas categorías de captura inicial, ¿verdad? Jenny, ¿tú nos podrías mostrar la de las lesiones, donde fueron las lesiones? Por favor, en la columna que tiene lesiones, por ejemplo, una de las cosas que vimos, Jenny inicialmente no había hecho, era cómo categorizar dónde fue mordida la persona. Porque lo que queremos en el estudio es hacer un dibujito de un ser humano y poner los diferentes puntos donde fueron las mordidas. Y como ella mostró, solo esa categoría que está acá tiene 25 diferentes respuestas. ¿La puedes agrandar, Jenny? ¿Podrías agrandar? Gracias. La que está en Word, esa. Entonces ahí tuvimos cada uno. ¿Por qué? Porque sí requiere esa fineza, pero también pensamos en una simplificación. Podrías poner la variable más simplificada. Y si quieres cerrar el Excel, por favor, para que ellos miren totalmente.
y ampliamos el Word, por favor. Y eso lo pensó ella. O sea, eso es lo bonito porque en realidad al final no se trata que yo le digo a la doctora Pastor qué hacer, sino ella va diciendo, doctor, yo creo que podemos sobre esta base simplificar. Entonces al final ella dijo, bueno, podemos simplificar. Y se creó esta variable, Anju, área del, ¿cómo se llama? Área donde fue la lesión. Por eso, area of injury, pero ella puso Anju, ¿verdad? Para que tenga sentido esas pocas palabras. Y ya solo colocó 4, lo que dice el doctor Patzán. O sea, podemos tener este dato, pero si queremos simplificarlo, empezamos obteniendo 4, donde ella dice fue en el miembro superior derecho, miembro inferior derecho, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho, y ahí simplificamos las 25 diferentes que pueden haber, ¿verdad? Entonces, eso es posible, con la finalidad de eficientar el proceso y para saber que puede ser más práctico. Para la hora de la publicación tenemos que ser eficientes en función de decidir si vamos a poner un homúnculo donde diga, o un hombre donde diga fue en extremidades. Tal vez es más sencillo entender eso que entender cada uno de los espacios en un mapa, ¿verdad? Entonces eso hay que tener mucho cuidado a la hora que estamos planificando la captura de datos. Gracias por el comentario. Ya son las 8:03, así que nuevamente gracias, doctor Pastor, muchas gracias por habernos acompañado, muy amable, te agradezco. Te hablo más tardecito, ¿sí?